Buenos días, señor Gary, ¿cómo está? Tenía un problema aquí con el audio y la música que habían colocado aquí, los vecinos. Bueno, ya cesó y ya estoy compartiendo. Tuve que salir a pedirles que por favor bajaran el volumen porque era demasiado alto. Ya, ahora sí, bueno, ya lo apagaron. Bien. Eh, es la semana 5, jóvenes. Buenos días, gracias por esperar. La verdad es algo que yo no puedo controlar, que es bueno, la casa de otros, ¿no? Y justamente vivo por un pasaje, así que esto se complica. Pero ya cesó la música, era una música muy estruendosa, así que no nos iba a dejar poder ni siquiera conversar. Pero bien. Creo que ya estoy compartiendo el material, ¿sí? Que ustedes pueden observar es la semana 5. Es la semana 5. Ingresamos al tema de el poema de Mio Cid en la literatura española medieval. Luego tenemos el siglo de oro español, el Renacimiento, tópicos renacentistas, y llegamos solo a las características de la novela picaresca. No vamos a tocar en, en medida profunda eh, la, la novela El Lazarillo de Tormes, ojo, ¿tá? Pero nos va a servir mucho para poder tener algunas referencias. Como referencias nos va a servir, ¿sí? Eh, Hasta ahí ese sería nuestro sumario. Ese es el sumario que se debe parecer al que ustedes tienen, por favor, ¿ya? Bien, hay algo interesante que debemos saber sobre la literatura española medieval, pero sobre todo el poema de Mio Cid. Eh, Quiero que, por favor, si pudiesen compartir lo que saben sobre la invasión musulmana a España. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se quedaron en España los musulmanes cuando invaden la península ibérica? ¿Cuánto tiempo es que se quedan? Es importante saber lo de la conquista musulmana porque eso nos va a traer una serie de respuestas al contexto del poema de Mio Cid. El contexto del poema de Mio Cid tiene que ver con la conquista musulmana. Les comento que la conquista musulmana inició el año 711 después de Cristo. Y la reconquista y la expulsión de los musulmanes se da en 1492. 711, 1492. Quiero que entiendan cómo es este inicio y desarrollo de la invasión musulmana. Cómo en el 711 ingresan, cruzan el estrecho de Gibraltar y derrotan ya
a anteriores invasores. Aquí está, a los visigodos. Si mal no recuerdo, en la batalla de Guadalete, a un rey visigodo. Las tropas árabes ingresan y derrotan al rey visigodo Rodrigo. Entonces, hay una expansión rápida de los musulmanes. Comienzan los musulmanes a tomar ciudades claves en la península: Córdoba, Sevilla, Toledo, Mérida, Zaragoza. Entonces hay una extensión en casi toda la península. Oigan, ¿cuándo es que recién se van, jóvenes? Desde el 711 a 1492 ha habido primero, por supuesto, miedo de las ciudades invadidas, pero luego convivencia. Ojo, les dije que hay una expansión rápida por casi toda la península, pero siempre hay una resistencia. La resistencia estaba en el norte. No lograron los musulmanes conquistar de manera contundente las montañas del norte, Asturias, Cantabria. Y hubo más bien en estas zonas montañosas del norte de la península, hubo más bien una resistencia que prefirió el nombre de resistencia cristiana. Esa resistencia cristiana va a dar lugar a la reconquista. Los reinos cristianos, por eso aquí dice, los reinos cristianos del norte, León, Navarra, Aragón y Castilla, ¿sí?, serán los que lleven la batuta de la reconquista. Reconquistemos España para la cristiandad. Entonces, hay una conquista militar principal que dura unos 15 años, pero el dominio de los musulmanes permaneció durante casi 8 siglos. 8 siglos. Imagínense. Y lo que hicieron los musulmanes es al inicio permitir a los cristianos y a los judíos que practiquen su fe. Ah, pero a cambio de impuestos. A cambio de impuestos. Entonces eso de un momento calma la resistencia, pero después los, eh, los señores cristianos irán hacia la reconquista de sus tierras. Y para tener un apoyo de la población es que los señores cristianos de León, de Navarra, de Aragón, de Castilla, ¿sí?, lo que van a hacer es hablar de recuperar las tierras para la cristiandad, para la cristiandad. Imagínense. Y entonces hay la idea de hacer una rivalidad entre fes, ¿no? Entre religiones. Aquí los cristianos por el norte y al sur, ¿no?, los musulmanes. Entonces esto va a parecer una guerra santa, que es muy conveniente, ¿no? Muy conveniente. Ahora, ojo, que se hayan unido los señores cristianos, comenzó la música de nuevo, que se hayan unido los señores cristianos del norte, no significa que los reinos cristianos se llevaran muy bien. Ojo con esto también. Ojo, eso no significa. Tenían sus diferencias y sus ambiciones, porque finalmente lo hacían por ambición. Recuerden cuál era el sistema.
feudalista. Entonces, los musulmanes habían ganado el poder y tierras. ¿Qué se tenía que hacer? Bueno, había que enfrentarlos, pero los mismos cristianos, los señores cristianos, estaban separados. Ahora, lo de la cristiandad y recuperar las tierras para la cristiandad era una narrativa que gustaba mucho a la población, claro, pero en el fondo eran sus beneficios, ¿no? En el fondo eran sus beneficios. Entonces, yo quería que esto quede claro, que este es el contexto, este es el marco en el cual se forja de manera oral, en principio de manera oral, el poema de Mio Cid. ¿Sí? Eso, entonces, que quede claro, por favor. ¿Qué es lo otro? Entonces, tomar en cuenta la invasión musulmana, esto lo voy a anotar aquí, invasión musulmana, ¿sí? De casi 8 siglos. Ajá, casi 8 siglos. Eso es lo primero. Lo segundo es que Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, sí existió. Bien, queda conforme entonces que el Cid sí existió. Rodrigo Díaz de Vivar existió. Voy a colocar su nombre. Colocar su nombre. Ahí está. Rodrigo Díaz de Vivar, el campeador. Existió. Profesora, en la vida real, sí, en la vida real existió. Y la pregunta es, ¿tenía esa fama de campeador, de batallador? Sí, tenía esa fama de batallador y de campeador. Muy bien, excelente. Tenemos esos dos datos importantes. Hasta aquí todo bien. Tenemos que permanecer despiertos y con las antenitas bien puestas porque ya vamos a ingresar. Ay, esta música, Dios. Bueno, pasemos al poema de Miocid. Bien, primero debemos entender que el poema de Miocid es un cantar de gesta. Vamos a poner cantar de gesta, ¿ya? Eh, Eso no lo explica la separata, pero vamos a dar una explicación.
Los cantares de gesta eran las epopeyas que se escribían en la Edad Media, ¿ya? Eran los escritos de la Edad Media. Una epopeya es un relato épico, un narrativo. eh, lo que pasa es que la epopeya ya escrito, ¿no? La mayor parte de las veces y en versos muy largos, muy extensos. Eh, pero el cantar de gesta es eso, un relato anónimo. En este caso, el poema de Mio Cid es un cantar de gesta anónimo. Cantar de gesta porque son los modelos que se manejan en la Edad Media. Cantar de gesta. Hay una gesta, hay hazañas heroicas. Eh, en este caso, las hazañas heroicas están inspiradas en el caballero Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. El Cid Campeador. Entonces voy a colocar también eso. Un cantar de gesta anónimo. Cantar de gesta anónimo. Cantar de gesta, que es el relato que se utilizaba, que se empleaba en la Edad Media. Profesora, ¿existe el poema de Mio Cid como tal? Está, lo podemos ver si viajamos a España. Sí, en la Biblioteca Nacional de España se encuentra conservado a condiciones muy extremas un folio del manuscrito del Cantar de Mio Cid. Se dice que este folio, que es un manuscrito, ojo, es del año 1200. Entonces, ustedes imagínense el cuidado que hay que tener con ese manuscrito. El manuscrito es lo que hacían los curas o los filósofos, ¿sí? Tenían que escribir. ¿Por qué? Porque no existía la imprenta, pues. Entonces, lo que ellos escuchaban pasaba a la escritura. Ahora, su importancia radica es que es la primera obra poética de mayor extensión de la literatura española y se ha conservado casi completo. O sea, de lo que se ve en esa Biblioteca Nacional de España, se habrá perdido pues la primera hoja y otras dos, pero el contenido eh, no pierde significado por estas pérdidas, ¿no? Que son tres hojas, vamos a decir. Entonces, hay una importancia de por qué los españoles cuidan y esta joya literaria. La relevancia del poema de Mio Cid no solo es literaria, porque tú revisas el Mio Cid y encuentras geografía, revisas el Mio Cid y encuentras distintas clases sociales, revisas el Mio Cid y encuentras lingüística, revisas el Mio Cid y también modos de actuar, costumbres, y da para muchos estudios hoy.
Ramón Menéndez Pidal, que se nos mencionó, me acuerdo, en el colegio, Ramón Menéndez Pidal, nosotros en el colegio, les comento mi eh, experiencia, nosotros en el colegio creíamos que Ramón Menéndez Pidal era el autor. No fue así. Era el mayor estudioso. Tela del poema de Mio Cid. Dedicó casi toda su vida, la mayor parte de su vida, su adultez, su juventud, a estudiar ese poema. Y entonces eh, aplica un método para estudiar este poema, con lo que tiene, que es el poema. Y hay un método histórico, un método crítico que él aplica porque no tiene más. Tiene que ir a la historia, ir desmenuzando esta historia y de pronto ingresa a la filología de su época. El poema tiene alrededor de 3.735 versos. Y hay en estos versos la predominancia de 14 sílabas, 16 sílabas, a veces 20. Y los versos no se agrupan en estrofas, sino que es como una suerte de tiradas. Y entonces tengo como una suerte de registro que nunca acaba, con un número fijo de versos, con una sola y misma rima. Es asonante, o sea, se, eh, solo se repiten las vocales, ¿no? En las rimas asonantes, solo al final se repiten las vocales. Cuando se repite la vocal y la consonante, hablamos de rimas consonantes. Ya de por sí es, ya de por sí es difícil, ¿no? El estudio. Pero ese es el estudio que hace Ramón Menéndez Pidal. Ese es su estudio. Primero, el origen. Primero, el origen. Bien, eso en cuestiones de forma, ¿no? Ahora vayamos a las cuestiones de fondo, de fondo. ¿Qué pasa con este material tan complejo del Cantar de Mio Cid? Les dije al iniciar que Rodrigo Díaz de Vivar sí existió. Y su fama era reconocida y conocida por los cristianos y también por los musulmanes.
Y ese reconocimiento hacía que los musulmanes sientan un respeto también por Rodrigo Díaz de Vivar. Lo respetaban. Respetaban su fama, era batallador, era valiente, guerrero, el Cid campeador, por eso era el Cid, que era un tratamiento que daban a las personas los, eh, los musulmanes cuando respetaban a alguien y su trayectoria, entonces le decían Cid, señor, batallador, campeador, ¿correcto? Eh, el poema se divide en cantos. A ver, estoy aquí, correcto, que vayamos ya a la división del argumento. Ahí está. Como ustedes pueden apreciar, el poema está dividido en 3 cantos y cada canto, porque así eran los cantares de gesta, y cada canto tiene un nombre. El primer canto se llama El destierro del Cid, el segundo canto Las bodas de las hijas del Cid, ¿sí? Y el tercer canto, La afrenta de Corpes. Afrenta significa humillación, ofensa. Entonces, lo primero que hay que entender es que el poema de Mío Cid gira en torno a la figura del Cid. Claro, eso sí. Ahora, ¿qué pasa con el Cid? El Cid tiene todas estas cualidades en batalla, también sabe entrenar caballos y los caballos y todo este entrenamiento y el amor y la pasión por los caballos viene con los eh, musulmanes, con los musulmanes. Este, este, estas cualidades hacen que dentro de la corte eh, los cortesanos muy allegados al rey Alfonso VI sientan envidia, ¿sí? Además, la corte está conformada por sujetos de nobleza y el Cid no tiene nobleza. Ese también era un punto. El Cid no es noble de sangre. El Cid está al lado del rey Alfonso VI porque tiene méritos en guerra. Entonces, si logra ascenso social es por sus méritos en guerra. Esos sujetos que lograban ingresar a la pirámide social, a la jerarquía social de la nobleza, eran llamados los sujetos de la nobleza advenediza. Advenediza. Eso es lo que voy a colocar aquí para que ustedes lo tengan. Sí, ese fue el primer escollo, ¿no? Más importante. Porque el Cid pertenecía a la nobleza advenediza, o sea, la nobleza recién llegada, a la que ha obtenido sus méritos a partir de
sus méritos a partir de sus habilidades puestas en guerra. Ese era, ese era el Cid campeador. Y hay un versus con los de la nobleza linajuda, con los de la nobleza de sangre, ¿no? Mi papá también fue noble, mi abuelo fue noble, mi bisabuelo es noble, me toca ser noble también, ¿no? Pertenecer a la nobleza. Es una nobleza de abolengo, viene de mis ancestros. Ya está. Lo que hacen con el Cid cuando era pequeño, como a todos que no tenían nobleza, sus padres lo entregaban de muy tierna edad, sí, al Señor, para que los entrene. Eso pasó con el Cid, pero el Cid demuestra, sobresale frente a los demás y entonces tiene el favor del rey. En este primer cantar, lo que sucede con el Cid es que es víctima de la envidia de los cortesanos que sí tienen nobleza de abolengo. Pero, ¿qué les falta? Les falta bravura, les falta prudencia, les falta habilidades en guerra, no saben pelear, pero bueno. Y entonces hablan con Alfonso VI y le dicen que el Cid te ha robado las parias. ¿Qué son las parias? Son los tributos que entregaban los demás señores pequeños que tenían sus tierras y entonces ellos entregaban estas parias al señor principal, al señor más grande, porque este señor los protegía. Feudalismo, ¿no? Entonces pasaban y cobraban. Los vasallos del rey, Alfonso VI, cobraban. Bueno, los cortesanos le dicen, mira, Alfonso VI, mi rey, mira lo que ha hecho, se quedó con las parias. Alfonso VI decide creerle a los cortesanos envidiosos que han levantado una calumnia para, para el Cid y es una pérdida de honra. Están mancillando el honor, la honra, el buen nombre del Cid campeador. Y el Cid campeador eh, se enfrenta ahora al rey. Se enfrenta, bueno, porque ahora va a tener que acatar la sentencia real. La sentencia real es que se tiene que ir, dejar el reino. Es decir, que Alfonso VI decide creerles. Entonces les cree y destierra al Cid. El Cid, al ser desterrado, el Cid debe dejar sus propiedades, ¿sí? Debe dejar sus propiedades, a su esposa, a sus hijas, no se debe llevar nada. Y él sí tiene una mesnada. ¿Qué cosa es una mesnada? Es un grupo de hombres que lo acompañan. Y el Cid les dice, váyanse, son libres, no tienen que seguirme. He caído en desgracia, no tienen que seguirme. No tendremos cómo sobrevivir en el camino, en el destierro. Y la mesnada decide quedarse. No, mi señor, nos quedamos contigo hasta el final. Eres nuestro señor. La mesnada decide quedarse, pero la mesnada también, muy habilidosa, toma esta calumnia, se va con los judíos, Raquel y Vidas, que son prestamistas, y ellos le entregan en un cofre, ¿sí? Un buen puñado de arena, ¿sí? Que han echado en el cofre y les dicen a Raquel y Vidas, ¿sabes qué? Aquí están las parias que el Cid se robó. Así que queremos el préstamo. Y obtienen el préstamo, engañando a los judíos. Bien. Ahora,
Bueno, de eso no está enterado el Cid. Eso es lo que hacen sus hombres. Deja buen recaudo a su esposa y a sus hijas y comienza a hacer el Cid lo único que sabe hacer. ¿Qué es lo único que sabe hacer el Cid? Pelear, conquistar, tomar lo ajeno, batallar. Y comienza con una serie de conquistas y adivinen qué, los botines, los regalos, se los envía, si todo lo que obtiene, se los envía como regalos, como obsequio al rey Alfonso VI. Cada vez que ingresa a dominio musulmán y gana y conquista estas tierras, toma los botines y también los comparte con el rey Alfonso VI. Cantar número 2. Las bodas de las hijas del Cid. El Cid, en este cantar número 2, se convierte en el señor, se convierte en el señor de Valencia. Ha tomado Valencia, le ha quitado Valencia a los moros, a los musulmanes, y se ha quedado con Valencia. Ahora el Cid es el señor de Valencia. Y por supuesto que todo ese tiempo ha compartido sus éxitos y sus botines con el rey Alfonso VI. Sí. Entonces, tenemos eso principalmente. Y lo otro es que el Cid, una vez que ya tiene este señorío, envía a uno de sus hombres para que pueda pedirle un favor al rey Alfonso VI. Rey, te pido, déjame ver a mi familia, déjame que me encuentre con ellos, que me encuentre con mi esposa, que me encuentre con mis hijas. Te lo pido. El rey accede. Dice, ¿cómo no? Si le he enviado tantos regalos, ¿no? El rey accede. Pero el rey ha concertado un matrimonio que piensa que será muy beneficioso para el Cid. Y le dice, mira Cid, yo he visto que tus hijas pueden casarse con estos señores, con los infantes de Carrión, ¿no? Se pueden casar con ellos y ya, este, eres el señor de Valencia, pero tu jerarquía va creciendo si tus hijas se casan con los infantes de Carrión. Y bueno, esto va a ratificar tu nuevo estatus, ¿no? Señor de vasallos. Y entonces se concertó estas bodas. Y hay un linaje de mayor prestigio. ¿Y qué hace el Cid? El Cid acepta. El Cid acepta eh, y se dan estas bodas de las hijas del Cid. Sí. Pese a que el Cid campeador está dudoso. Ahora, por otro lado, los infantes de Carrión detestan al Cid. También son envidiosos. Tienen linaje, pero son envidiosos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo es posible que el Cid no tenga abolengo, no tenga linaje y tenga tanta riqueza? Y nosotros con tanto abolengo, tanta sangre, ¿no? Que corre por nuestras venas de linaje y no seamos tan ricos como el Cid campeador. O sea, son envidiosos,
de su suegro. Pero se dan estas bodas. El tercer canto es la afrenta de Corpes. ¿Por qué esta humillación se dio o esta ofensa muy grande se dio justamente en Corpes, en el Robledal de Corpes, que es un lugar en España, donde hay muchos robles? Allí se produce nuevamente la caída de la honra del Cid, porque el Cid invita en Valencia a sus hijas y sus hijas, por supuesto, van acompañadas de sus esposos. Y suceden dos cositas allí. La primera, disculpe, la primera es que él sí tenía una mascotita, un, un gatito, pequeño gatito, es decir, un león. Y de pronto están todos allí sentados y el león aparece. Se había salido de su jaula. Entonces los que más tuvieron miedo y se asustaron y comenzaron a temblar y salieron huyendo fueron los infantes de Carrión, los esposos. No sabían dónde esconderse hasta debajo de la mesa, los infantes de Carrión. Y los hombres del Cid se comienzan a burlar de ellos, porque el Cid aparece y solo con la mirada el león lo ve y se regresa a su jaula. Bueno, ese es un primer detalle, pero los hombres del Cid siguen burlándose de los infantes de Carrión. Y luego eh, aparecen los musulmanes a reconquistar Valencia. Entonces todos pelean, menos los infantes de Carrión, que están temblando, que están en la espera de que termine la pelea, la batalla. Y bueno, porque no saben pelear y porque son unos cobardes, unos pusilánimes. Y aquí viene la segunda burla de los hombres del Cid. Entonces los hombres del Cid nuevamente humillan con sus burlas a los esposos de las hijas del Cid. ¿Qué hacen los esposos? Deciden irse de Valencia con sus esposas, pero en el camino deciden vengarse. ¿Y vengarse cómo? Vengarse, pero no de los hombres del Cid, no con el Cid directamente, sino que agarran a sus esposas, las golpean, las desnudan y las dejan amarradas en los robles para que se las coman los lobos. Vejadas, fustigadas, malheridas, abandonadas. Y este hecho supone una humillación, una deshonra para el Cid, ¿no? Y el Cid, a pesar de que el Cid, yo quiero decirles que el Cid es un batallador, a pesar de eso, el Cid no cobra venganza, no hace justicia con sus propias manos, sino que se dirige a las Cortes de Toledo para que el rey pueda primero anular el matrimonio, porque el rey preside las Cortes de Toledo, eh, y que también le devuelvan las espadas al Cid. Porque él, a ver, en ese tiempo, el padre de las hijas tenía que dar una dote. Así que el Cid también pide la devolución de la dote.
Y el Cid es rico. Ya se imaginan ustedes la dote. Bueno, además de la dote, les regaló sus espadas, tizona y colada, a cada infante. Bueno, los hombres del Cid en plena corte le dicen al rey que ellos quieren abatirse en duelo con los infantes de Carrión. Y los infantes de Carrión, como están allí frente al rey, no retroceden y dicen, ya, nosotros vamos a batirnos a duelo con estos señores. Y terminan en el suelo, sí, ambos infantes terminan en el suelo, ambos infantes, pidiendo ayuda, clamando, ¿no? Por sus vidas, así que terminan deshonrados dentro de la corte de Toledo, dentro de la corte del rey, imagínense. Eh, bueno, ya el rey sabe que está frente a unos cobardes, ¿no? Eso ya se sabe. Ahora, en ese instante llegan a las cortes de Toledo unos mensajeros eh, de los infantes de Navarra y Aragón, queriendo la mano de las hijas del Cid. Y esto es importante porque hay, ¿no?, forma de emparentar al Cid con los reyes de España, Aragón. Entonces hay un ascenso social, pero ya máximo, ya no con los infantes de Carrión, sino con los infantes de Navarra y Aragón. Así termina la historia. El Cid es un buen caballero, un vasallo que obedece a su rey. Y si ustedes se dan cuenta, no se ha dejado llevar por los arrebatos estos emocionales, porque podía haber matado a toda la corte esta que lo calumnió, podía también haber matado a los infantes de Carrión, pero cuando pierde, cuando es deshonrado, él permite, hay una prudencia, y permite que el rey sea quien tome las decisiones. Entonces, tanto en su primera pérdida de honra con él mismo y luego con la de sus hijas. Entonces, la reparación de la honra en un primer momento fue con el perdón del rey, ¿no? Porque él le envía regalos. Ya en esta segunda restitución es que hay una reparación ya en un juicio. Es un juicio, ¿no? En donde las bodas de las hijas del Cid con los infantes de Carrión eh, fueron concertadas por el rey. O sea, si se dan cuenta, el Cid acepta siempre, es un buen vasallo, siempre acepta lo que su rey determina. Pero en este juicio último, ya la restitución es aún máxima, porque ahora se quedan de lado por ser ruines, por ser canallas, los infantes de Carrión, y hay una nueva boda para las hijas del Cid, ¿no? Para las hijas del Cid. Eso básicamente es lo que tenemos
Dice, el ascenso social por méritos en guerra, que es lo que hemos hablado. Recuerden que el Cid pertenecía eh, a una nobleza advenediza, recién llegada, con méritos en guerra, solo por eso era su ascenso, y no porque tuviese sangre de linaje, de abolengo, nobleza linajuda. ¿Ya? El amor familiar, la venganza que queda como relegada frente a lo que supone ser un buen vasallo, la guerra santa, porque hay esta guerra de reconquista entre los cristianos y los musulmanes, y el amor a la familia, que es lo que mueve, ¿no?, al Cid. Y aquí habla de la pérdida de la honra en un primer momento y luego la restauración, otra vez la pérdida de la honra y finalmente la máxima restauración de la honra para eh, el Cid campeador. También tienen fragmentos, que es lo que básicamente va a venir en las pruebas. Vamos a la literatura del siglo de oro español. Es literatura del siglo de oro porque hay un esplendor, ¿no? Un esplendor cultural, un esplendor que tiene que ver con todo lo que asume España, lo que ha conseguido España. Y estos momentos se dividen en el Renacimiento del siglo XVI y el Barroco del siglo XVII. Entonces, un poco para recordar cómo es que España ingresa a este renacimiento, lo que se tiene en la Edad Media es un teocentrismo. ¿Eso qué significa? El hombre de la Edad Media pone en el centro de su vida, en el centro de su pensamiento, a Dios. A Dios. Pero el hombre del Renacimiento pone toda su esperanza y todo su fe y su confianza en él mismo, en el humano. Y entonces lo que pasa en el Renacimiento es que del teocentrismo, que se ubicaba Dios en el centro de todos los estudios, en el centro del pensamiento, pasa el hombre a ubicarse en el centro. El hombre se ubica en el centro. Dios queda relegado a los hogares y el hombre es ubicado en la parte central de los estudios. Y así se pasa del teocentrismo al antropocentrismo. ¿Ya? Teo, Dios, antropocentrismo, el hombre en el centro de todo, del pensamiento, de los estudios, de los pequeños descubrimientos, del avance, del progreso. Él está en el centro. Ese modelo de pensamiento crea un cambio fundamental para no solo España, también Italia, eh, pero el Renacimiento surge en Italia y llega a España a inicios del siglo XVII, XVI, perdón. Ahora, durante este Renacimiento español del siglo de oro español, los poetas, sobre todo Garcilaso de la Vega, utiliza temas del Renacimiento, modelos del Renacimiento que vienen de Italia. Vamos a decir reutiliza, porque ya habían ingresado a España a inicios del siglo XVI. Pero nuestro creador, nuestro poeta Garcilaso de la Vega,
creador de las églogas, revitaliza, reutiliza estos temas del Renacimiento que ustedes pueden observar. Está el amor. ¿Cómo voy a, profesora, cómo voy a identificar este tema si me dejan una estrofa y yo tenga que identificar o señalar? ¿Cómo? Cuando tú leas dentro de estos versos que el poeta está feliz, siente amor y la naturaleza, lo que lo rodea, también está en armonía con lo que él siente. La naturaleza, lo que lo rodea es feliz, si él está feliz, la naturaleza también manifiesta su goce, su dicha, si el poeta también lo manifiesta. El amor se manifiesta también en la naturaleza. Luego está el tema de carpe diem. ¿Cómo voy a ver este tema? ¿Cómo lo voy a identificar dentro de los poemas? Fácil. Tienes dentro de los poemas, dentro de los versos, alusiones a la juventud y a la belleza del cuerpo. Y siempre un enemigo, el tiempo. Belleza, juventud y su enemigo, el tiempo. Carpe diem. Aprovecha el día. Goza el momento porque el tiempo, sí, es tu enemigo. Beatus Sile, dichoso aquel. ¿Dichoso quién? ¿Qué debe pasar en el verso, en los versos? Aquí hay la idea de que la vida en el campo es mejor que la vida en la corte. Entonces hay un versus. Campo, naturaleza, aldea versus corte. La vida en la corte, la vida en el reino. Y entonces el poeta lo que hace es elogiar, alabar la vida del pastor, la vida del campo, porque es una vida tranquila, es una vida sencilla, es una vida sin chismes, es una vida sin calumnias, es una vida sin envidias, sin el trajín de la corte. Entonces, en Beatus Sile tú vas a encontrar ese verso. Lugar ameno. ¿Cómo es el lugar ameno? ¿Qué voy a encontrar en los versos? Y voy a identificar que el paisaje es bello, que el paisaje tiene armonía, pero siempre, siempre estamos en el campo con los pastores y no hay ningún elemento que pueda afear ese paisaje. Ahora, es un paisaje bello, pero armónico. Pero armónico. Entonces, la armonía de ese paisaje hace que haya prudencia, ¿no? En cuanto a los sentidos, porque puede ser muy bello, pero no habrán nunca dos arcoíris. Puede estar muy bello y dos soles brillar, no. Entonces, bello, armónico el paisaje, pero no hay una intensidad que rebase eso. Y el destino, que los griegos respetaban mucho esta fuerza, porque decían que era una fuerza imparable, difícil de detener, difícil de cambiar, y estaba predeterminado. Pero en este caso, sobre todo en las églogas de Garcilaso de la Vega, es posible enfrentar de alguna forma el destino, enfrentarla. Hay la posibilidad. No sé si se falle o se llega al éxito, pero por lo menos está la posibilidad de sobreponerse, de enfrentar y sobreponerse a las consecuencias de ese destino, que para los griegos era nefasto, era fatal el destino.
Bueno, esos temas, esos tópicos, 5, hay que tenerlos en cuenta, ¿ya? Para las preguntas. En el caso de la narrativa renacentista, ya ingresamos al Renacimiento, nos encontramos con un modelito, la novela picaresca. ¿Qué pasa con la novela picaresca? Bueno, sucede que la novela picaresca es un modelo que necesita ingresar al imaginario de los lectores. Eh, ya hay crisis en España, porque teníamos lo del Renacimiento y esta novela picaresca que comienza casi a finales del siglo XVI y inicios del XVII, y entonces todo ese siglo de oro español comienza a hacer agua porque hay crisis, una crisis política y una crisis económica, hay niños mendigos, hay soldados, caballeros que ya no hay que conquistar, no hay tierras eh, no hay batallas que ganar, y bueno, ¿ahora qué hace? Y hay mucha desigualdad. Los ricos en la corte se hacen más ricos, pero las personas de las aldeas que han migrado a la ciudad viven una crisis. No hay que comer. Enfermedades, la peste, en fin. La novela picaresca ya no podía guiarse del modelo del caballero, ¿ya? Porque aquí la idea era que el caballero, así como la figura del Cid, no estaba a tono con lo que estaba sucediendo, porque el Cid, bueno, batalla, el Cid tiene riquezas, el Cid tiene un reino, pero el Cid, como les digo, no se relaciona con el contexto. Él se relaciona con los problemas de la corte. ¿Y qué pasa con las clases medias y populares en España en el siglo XVI? ¿Qué está pasando? ¿Mm? Hay hambre, hay enfermedades. Los caballeros, como personajes de las novelas de caballería, no se relacionan con los problemas de la vida diaria, de los aldeanos, ¿no? Entonces había que crear una novela en la que también habría que cambiar el modelo, el prototipo de personaje principal. Porque la tendencia era que este caballero estaba en la corte y muy pocas veces unía su vida a las clases medias y populares. ¿Quién podría unirse a este diario acontecer? Alguien igual a ellos. Entonces se crea la figura del pícaro, el pícaro. ¿Quién es el pícaro? Entonces están creando una especie de personaje principal para una nueva novela, ¿no? Un tipo de novela. Y en este caso debía ser una novela que ya no tome como personaje principal al caballero medieval, porque ese caballero no está acorde y ya ese caballero no ve la realidad, ¿no?
Dicho sea de paso, las novelas de caballería tenían como personaje principal justamente a este caballero que lo podía hacer todo, lo veía todo, tenía hasta el don de la ubicuidad. Él solito podía con 20 ejércitos, él solito podía derrotar a un, a un gigante, el caballero solo podía derrotar a dragones, él solo podía con defender la honra de muchas damas, en fin, y los problemas reales no eran tocados dentro de esas novelas. Y el accionar de estos caballeros medievales era eh, solamente en la corte, solamente en la corte, y además la tendencia era muy fantasiosa, ¿no? Muy fantasiosa. Bueno, entonces nace la figura del pícaro, pero el pícaro tenía que distanciarse del caballero medieval. Así que el pícaro no tenía honra, no tenía honor. El pícaro generalmente viene su origen es marginal, marginal, el pícaro. Así debía ser. Y es lo que le permite ingresar en todos los estamentos. Como es un don nadie el pícaro, como nadie lo ve, como no tiene buen nombre, entonces nadie lo advierte, ¿no? Nadie se advierte de su presencia y él puede filtrarse en todos los estamentos sociales. Así hace Lazarillo. Lazarillo pasa de un amo a otro, ¿no? Primero con el ciego, porque el ciego es el que lo despierta en la maldad, le enseña la malicia, y luego ya con los demás, un poquito más entrenado. Pero Lazarillo siempre tiene hambre y, y la mayoría de sus amos son curas, sacerdotes, que no practican el cristianismo como lo presentan los principios, ¿no? Fundamentales. Entonces el pícaro está allí no para contarnos, pero sí para hacer nuestra mirada dentro de ese tiempo. Como la tendencia es realista, el pícaro es como una cámara. Es como si llevara una cámara y, y esta cámara transita con esta cámara y nosotros vamos viendo lo que sucede, lo que sucede. Así que el pícaro es muy objetivo en lo que nos muestra. Ahora, había que emplear el humor y la sátira, suavizar con la sátira, porque esta novela, como critica los vicios, como prácticamente es una demanda, critica a la iglesia, por ejemplo, entonces había que salvarse de la Inquisición, ¿verdad? Porque si el pícaro va con todo a dar nombres y detalles, bueno, el autor terminaría en la Santa Inquisición. Ahora, hay una carencia de una unidad argumental sólida porque no se sabía, no se sabía, no se sabía en realidad todavía la estructura de la novela moderna, ¿no? Entonces, lo que se tiene es, por ejemplo, en el caso de Lazarillo de Tormes, lo que se tiene son como unas especies de relatos aislados. O sea, ese hilo temático que transita así de manera transversal en toda la obra no existe. Por eso es que se habla de una carencia de unidad argumental sólida. Entonces, nosotros vemos el Lazarillo como piezas sueltas, ¿ya? Para que la figura del pícaro tenga éxito, este relato debe darse en primera persona.
Entonces Lázaro aparece como yo. Yo soy Lázaro de Tormes porque nací en el río Tormes, mis padres. Es decir, esta forma de narrativa autobiográfica lo que hace es otorgarle a la novela una especie de verosimilitud, porque el lector lo que asume es que Lázaro es el autor. En el caso de Lazarillo de Tormes, esa novela es anónima. Sin embargo, al leerla, me imagino en el tiempo, en la España, en que los que podían leer, ¿no? Porque el alto índice de analfabetismo también no lo permitía que esta obra pues sea difundida, pero la persona que leía esto creía inmediatamente que era un testimonio de Lázaro. Pero esto es un objetivo que logra el autor de la novela picaresca. Y la presencia del pícaro como antihéroe es lo que les expliqué al inicio. Esta idea de que se tenga que distanciar el modelo del héroe. El héroe era el caballero. El caballero que todo lo puede, que todo lo hace dentro de la corte eh, y que está muy alejado de los problemas reales. Frente al pícaro, el pícaro que no tiene honra, que no tiene honor, que no tiene méritos en ninguna guerra y que nunca dejará de ser pícaro hasta el final. No sé si recuerdan por qué Lazarillo de Tormes escribe una carta, porque lo que tenemos en Lazarillo de Tormes es una novelita incipiente de manera epistolar. Epístola es carta. Ahora, Lazarillo de Tormes, ¿a quién le escribe? Allí dice a vuestra merced. A vuestra merced, dice. Vuestra merced. Que debe ser un alto dignatario de la Iglesia Católica. Les dije que el pícaro nunca deja de ser pícaro. Entonces, Lazarillo cuenta desde el inicio, ¿sí? Lo que sucede con él, de cómo ha transitado, ¿no? De cómo nace, evoluciona en esta entrega, ida y venidas que entregamos. Y sigue, ¿no? Sigue este tránsito explicándole y uno al final se da cuenta que ¿por qué explica tanto a vuestra merced? ¿Qué le había pedido vuestra merced? Vuestra merced, ese alto dignatario, suponemos, de la Iglesia Católica, le pide que le explique o que le diga si es verdad que su esposa, la esposa de Lazarillo, se acuesta con un cura, con el arcipreste. Y bueno, a todas luces, eso sí es verdad, porque el arcipreste cuando se encuentra y conoce a Lazarillo, le ofrece trabajo, le ofrece casa y le ofrece también una esposa. ¿Qué le dice Lazarillo a este alto dignatario, a vuestra merced? ¿Qué le dice? Le dice que eso no es verdad, que la gente le tiene envidia de todo lo que ha conseguido, que la gente envidia su felicidad, la felicidad de Lazarillo. Entonces, Lazarillo no es ningún tonto. Lazarillo le ha costado a Lazarillo colocarse dentro de esa pirámide social porque ahora tiene trabajo, ¿sí? Es un pregonero de vinos, ¿sí? Ahora tiene una esposa, es un señor casado y tiene una casa, que es una casa que está muy cerca a la del arcipreste.
Su esposa trabaja, sí, todo el día en la casa del arcipreste. ¿Mm? Y bueno, la esposa trae de la casa del arcipreste frutas, carne, porque es una gran trabajadora de casa, en la casa del arcipreste. Pero todo lo que se haya enterado vuestra merced es un simple rumor. Nada más, nada más. Imagínense. No deja de ser pícaro, ni tonto que fuese para perder todo lo que ha conseguido. Lo triste es que eh, Lazarillo, siendo un pícaro y de algún modo rechazando todo lo que le sucedía, porque hay una suerte de rechazo en su mirada, termina siendo un hipócrita, igual que sus amos. Sus amos son hipócritas, muestran otra cara frente a una realidad, son de otra manera, tienen una doble moral y lo mismo le sucede a Lázaro. Lo mismo le sucede a Lázaro. Bueno, Lazarillo de Tormes es como la, la novela que es la referencia, ¿no? El inicio. Y es la única novela picaresca que se escribe en el Renacimiento, porque las demás llegan en el Barroco. Y si se dan cuenta, ah, es anónima esta, la vida de Lazarillo de Tormes, porque había una presencia de la iglesia importante a través de la Inquisición. Las demás que ustedes pueden aquí observar, ¿sí? Tienen un autor. Las aventuras del pícaro Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, Rinconet y Cortadillo, de Miguel de Cervantes, La vida del buscón, llamado Don Pablos, de Francisco de Quevedo. No dejan de tener al personaje de la picaresca, al pícaro, pero el referente fundamental que obliga a trabajar con mayor detalle la picaresca y el modelo más importante es la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Ahí está. Entonces, no sé si hay preguntas. Ya, vamos a dar inicio a las preguntas. Ahí está. Interesante porque tal vez lleguemos solo a dos, pero este es interesante porque ya tenemos aquí una estrofa, ¿no? Aunque no está dividida en estrofas, una parte de la tirada del poema de Mio Cid. A ver si marcamos la respuesta. A ver, esa es la pregunta uno, ¿ya? Es la pregunta uno, número uno, ¿sí? A ver, vamos a dar un tiempo.
Bien, ¿qué es lo que deben hacer? Por ejemplo, aquí. Nos fijamos bien eh, en estas estrofas, en estos versos, ¿no? A la otra parte del mar también se come su fama. Muy alegre estaba el Cid, muy alegre sus compañas, porque Dios les ayudó y ganaron la batalla. Sus batidores en vía por la noche iban de marcha. Hasta Cullera se acercan, después suben hasta Játiva y luego camino abajo hasta Denia se acercaban. Por todas aquellas costas mucho a los moros quebrantan, conquistan Peña, Cadiella con sus salidas y entradas. Entonces, me dice, en relación con las características de forma, formales, ¿sí? Las características formales. Marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Entonces, el cantar de gesta, les dije que estaba escrito en métrica irregular. ¿Por qué? Porque los versos a veces son de 16, otras veces de 14 sílabas. Entonces, predominan estas porque también llega a 20, pero hay más de 14 y 16 sílabas, o sea, cada verso. Y les dije también que la rima era asonante, es decir, que solo habían coincidencias en las vocales al final, pero estas se repetían. Entonces hablamos de una desigualdad de versos, ¿sí? En número de versos, pero con rima asonante. Y la respuesta entonces sería, a ver, vamos a colocar aquí en el chat 1B, ¿sí? La siguiente pregunta, también tenemos un fragmento del poema de Mio Cid y es la pregunta 2 y nos dice, ya por la ciudad de Burgos el Cid Ruiz Díaz entró, 60 pendones lleva detrás el campeador. Pendones son las banderas, ¿no? Todos salían a verle, niño, mujer y varón. A las ventanas de Burgos mucha gente se asomó. Cuántos ojos lloraban, de grande que era el dolor. Y de los labios de todos sale la misma razón. Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor. En relación con el citado fragmento del poema de Mio Cid, marque la alternativa que contiene las afirmaciones correctas. Entonces tenemos, el Mio Cid obliga a sus vasallos a seguirlo. Les comenté que más bien les dio la libertad y ellos no quisieron. 2, la población lamenta el destierro del Cid. Esta puede ser, claro, porque la gente está llorando al verlo. La gente siente un gran aprecio por el Cid. Sí, porque dicen, qué buen vasallo sería si tuviese buen señor. Entonces, Alfonso VI prefirió creer en estos señores envidiosos de la corte. Así que lo destierra luego de esta calumnia de que se llevó las parias, el Cid. Y luego en 4 dice, estos hechos corresponden al segundo cantar. No. Entonces tenemos aquí como respuesta D, 2D. 3, también tenemos fragmento. Me gusta cuando hay fragmento porque es así como vienen en los exámenes, con fragmentos, jóvenes. Así que hay que priorizar esos puntos, por favor. Los reyes Farís y Galve derrotados están ya. Qué buen día que fue aquel Dios para la cristiandad. Por una y por otra parte los moros huyendo van. Los hombres de Mio Cid los querían alcanzar. El rey Faris en Terrera se ha llegado a refugiar, pero a Galve no quisieron abrirle la puerta ya. A Calatayud entonces a toda prisa se va, pero el Cid campeador lo persigue sin parar y va detrás del rey moro hasta la misma ciudad. Entonces aquí tenemos un clima en realidad. ¿Qué me piden?
¿Qué tema del poema de Mío Cid sobresale en los siguientes versos pertenecientes al Cantar de Gesta? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo como tema, como contenido temático, sí, en justamente, a ver, 1, 2 y 3, aquí, ¿no? Miren ustedes. ¿Qué tengo? Un enfrentamiento, ¿sí? Mencionan a los moros, mencionan a los cristianos, el Cid para la cristiandad, entonces ya tengo mi respuesta. Ya tengo mi respuesta. ¿Cuál es el tema? El clima de guerra santa entre moros y cristianos. Esa sería la respuesta 3E. 3E. Ahí está. Eh, la 4 ya no tiene, más bien tiene falso verdadero. Miren, tengan cuidado porque se han repetido los números, ¿ya? Yo tengo aquí repetido, tengo 3, 3, pero 4 sería, voy a colocar 3B, ¿ya? Para no confundirnos. Hay 3E y 3B, 4, no se preocupen, aquí lo estoy escribiendo, 4D, 5A, 6C, 6C, 7A y 8B. Entonces tenemos 1, a ver, vamos a ver de nuevo, porque esta repetición nos ha descuadrado 1B, 2D, 3E, 3B, 4D, 5A, 6C, 7A y 8B. Lo estoy enviando, ahí está, por favor, ahí están las respuestas, ¿sí? Se repite dos veces se repite la numeración 3, ahí lo tienen, 3E y 3B. No se preocupe. Hay fragmento en 5. Sol tiende los rayos de su lumbre por montes, por valles, despertando las aves y animales y la gente. Cuál por el aire claro va volando, cuál por el verde valle o alta cumbre, paciente va segura y libremente, cuál con el sol presente va de nuevo al oficio y al usado ejercicio. Entonces, ¿qué estamos viendo? Un paisaje, rayos, valles, animales, aire, verde valle, alta cumbre. Es lugar ameno, ¿no? Lo que tienen que hacer, por favor, es concentrarse en los fragmentos. Allí está la respuesta, ¿ya? Bien, les agradezco mucho su atención. Yo sé que han recibido con mucho positivismo este año 2026 y así sigamos, ¿sí? Positivos porque nos esperan exámenes para un poco medir todo esto. No fallemos en estas preguntas de literatura porque debemos leer bien las preguntas. Así que, por favor, excelente. Y estamos 3 de enero, comencemos siempre con fe y positivos. Y ahí están las respuestas. Muchas gracias, cuídense, gracias por conectarse.